Buenos días a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores por haberme invitado y por ese reconocimiento que yo entiendo que es por 47 años de trabajar en las ciencias sociales y la economía, o sea que es un premio a la edad por haber llegado a esta edad. Entonces agradezco mucho el reconocimiento de los compañeros, que es muy valioso para mí. Bueno, yo voy a hablar en español, me disculpan, entonces voy a hablar un poco más lento, esperando que pueda transmitir bien las ideas. Creo que hay que empezar por la coyuntura actual, para ubicar el problema que quiero plantear. En el inicio de este siglo XXI hemos contado con una serie de gobiernos en América Latina que podemos llamar progresistas, que los hemos llamado de nuevas izquierdas, que los hemos llamado socialismo del siglo XXI, que van como una corona desde Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela. Eso nos dio mucha esperanza y, por ejemplo, provocó que en Europa vinieran a ver qué pasaba acá, porque mientras allá la socialdemocracia se convertía en neoliberalismo, acá parecía que la política tenía sentido y que se renacía la posibilidad de una transformación progresista. Esos gobiernos incorporaron en su discurso y en sus prácticas de maneras muy diversas la economía social, la economía solidaria. Algunos de esos gobiernos cayeron ya y otros están en jaque. Pero creo que es importante aclarar que nunca esos gobiernos dejaron de estar atravesados por el neoliberalismo. Era una lucha contrahegemónica contra la hegemonía del neoliberalismo que nunca desapareció. Para entender lo que está pasando hoy en la Argentina, un gobierno que ganó por 200.000 votos, las cosas que está haciendo, la impunidad con la que está haciendo, solo se explica porque ese sistema hegemónico hoy tiene todo el poder. Entonces tiene atrás suyo no el poder de los votos, sino el poder corporativo, el poder internacional, y eso es muestra de que la hegemonía del neoliberalismo nunca había desaparecido y estaba trabajando sobre nuestras mentes todo el tiempo. Hoy el neoliberalismo ha aprovechado una coyuntura de debilidad de las fuerzas populares y domina abiertamente en Argentina y, perdónenme que me anime a decirlo, en el Brasil. Está hackeando otros gobiernos y su proyecto es profundizar transformaciones económicas, sociales y políticas en favor del gran capital, de la injusticia social y afirmarnos como periferias primario exportadoras, endeudadas y dependientes de un sistema legal pensado desde la perspectiva del capital global. Esto requiere, para poder ser afirmado por parte del neoliberalismo, debilitar sin ningún límite las fuerzas políticas de orientación nacional y popular, atacando simbólicamente los costados más débiles de los gobiernos salientes y revisando, pero no necesariamente anulando, las políticas de protección social heredadas, incluidas las de economía social o de economía solidaria, que ahora son claramente políticas, por lo menos en mi país, políticas de contención social, políticas asistencialistas focalizadas en las masas empobrecidas. Ahora, el neoliberalismo puede seguir apoyando esas políticas porque los gobiernos anteriores tomaron el gobierno como si fuera el poder y construyeron un aparato de Estado, hicieron volver al Estado, construyeron un aparato de Estado que como instrumento podía ser tomado y cambiado su sentido 180 grados. No hubo una verdadera revolución política, una reinvención del Estado, una radicalización de la democracia, una creación de un Estado vinculado activamente a la sociedad civil. Esto facilita
que el nuevo Estado, que el Estado neoliberal pueda cambiar el sentido del mismo Estado que tomó. A mi juicio es urgente ahora que reflexionemos críticamente sobre lo que hemos hecho, sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que vamos a hacer, y eso empieza por revisar los esquemas mentales, y en particular el de qué entendemos por economía. Desde la perspectiva de la economía social, tal como la entendemos, la economía es un sistema de principios, de instituciones y de prácticas para organizar el sistema de producción, de distribución, de circulación y de consumo de las sociedades. Y esto es una construcción histórica, una construcción cuyo sentido histórico tiene que ser el sustento de todos, como dice Polanyi, la garantía de que todos pueden tener las condiciones materiales para una vida digna y en equilibrio con la naturaleza. Esta es nuestra definición de economía, y desde esa definición podemos evaluar los proyectos de estos gobiernos o los proyectos del neoliberalismo u otros proyectos que puedan surgir. Hay otra versión alternativa que es la del neoliberalismo, que dice que la economía es economía de mercado y que no es una construcción, sino que es un resultado natural de la sociedad humana. Por lo tanto, luchar contra el mercado, en particular el mercado capitalista, es como poner el dedo en el ventilador, es tratar de cambiar algo que es natural, tratar de cambiar las leyes naturales. Nuestra visión es que el mercado es uno de los principios de organización de la economía, pero hay otros. Está el principio de la autarquía, de la producción para el propio consumo, está el principio de la redistribución a través del Estado, de recursos, en el caso moderno a través del Estado, pero toda sociedad ha tenido siempre un mecanismo de redistribución. Hay relaciones de reciprocidad muy importantes y hay la posibilidad de un consumo que no esté atado al deseo infinito, que es lo que el capital nos quiere incorporar en nuestra subjetividad. ¿Qué respuestas podemos dar a la situación desde el campo popular? Quiero decir, y esto es para debatir, que nosotros, los que nos sentimos parte activa de la economía popular solidaria, de la economía solidaria, de la economía social, como se la llame, no podemos responder solamente con la promoción desde la base social ahora, porque no tenemos el Estado, de disposiciones emprendeduristas, incluso las asociativas, reproduciendo comportamientos individualistas, particularistas, utilitaristas y mercantilistas. De hecho, la economía popular no necesita que la hagamos emprendedora, porque si hay alguna razón por la que la mayoría de la población no insertada en el trabajo asalariado sobrevive y vive, es porque es emprendedora, es creativa, tal vez no tiene la dimensión de la solidaridad que queremos impulsar, pero el emprendedurismo está ahí. Puede haber técnicas que faltan, pero no hay que cambiar el espíritu emprendedor. Ese no es el problema. El problema es que aún si nosotros luchamos por recursos adicionales, por capacidades adicionales para esta economía popular, solidaria, asociativa, autogestiva, lo hemos venido haciendo en una escala marginal. La totalidad del sistema económico, esto es como una gota de agua en el océano. Desde ese punto de vista me parece que tenemos que tener en cuenta qué contribución hemos hecho al cambio de la economía. Sí hemos hecho una muy importante, y es que hemos mostrado que los trabajadores organizados pueden dirigir el proceso productivo y pueden hacerlo con una calidad social y técnica superior a la de las empresas de capital. Las incubadoras son un ejemplo de esto, y desde ese punto de vista se está mostrando algo que nos pueden decir que es una utopía. Nosotros decimos que no es una utopía. Ahora, para mí la visión latente que estuvo atrás de esas políticas fue mercantilista. Emprendimientos económicos mercantiles para insertarse en el mercado, en el mismo mercado que excluye masivamente. Entonces era reincorporar al mercado a los excluidos de ese mismo mercado. Incluso creando términos ambiguos como el de mercado solidario, que como alguien citó ahí, es un oxímoron. El mercado no puede ser solidario.
Ahora, en estos gobiernos, aparte de lo que llamamos economía popular solidaria o economía solidaria, que tenía algún lugar en el organigrama, el Ministerio de Desarrollo Social en la Argentina, el Ministerio de Inclusión Social en el Ecuador, el Ministerio de Trabajo en Brasil, tenía un lugarcito, no era central en el discurso de estos gobiernos, no era un factor fundamental para la transformación de la economía. Sin embargo, tenemos que tener una visión más amplia. Economía solidaria incluye la redistribución del ingreso, incluye el Bolsa Familia, incluye la asignación universal por hijo, que se convirtió en un derecho en la Argentina, incluye la producción de bienes públicos gratuitos como la salud o la educación. Entonces, si nosotros nos quedamos con la idea de construir economía solidaria es solo emprendimiento, esto es mínimo. Pero en realidad estos gobiernos han hecho un trabajo muy importante de redistribución del ingreso hacia la economía popular. Y en algunos casos lo han hecho de manera claramente solidaria y de reciprocidad. Por ejemplo, en Argentina se reestatizó el sistema de seguridad social que antes estaba privatizado, de manera que todos contribuimos al sistema de seguridad social según nuestras posibilidades y vamos a recibir según nuestras necesidades. Esa es una relación de reciprocidad que fue reinstalada por el gobierno de Kirchner. Entonces ha habido procesos que tienen que ver con nuestra visión de la economía solidaria que van mucho más allá que la de los emprendimientos, que es lo que normalmente predomina en las reuniones y en la visión de quienes trabajamos en esto. Ahora, en este momento, justamente las políticas, los programas de economía, de desarrollo de emprendimientos asociativos, de emprendimientos, están siendo subsumidos por el proyecto neoliberal y están expuestos a las amenazas del mercado liberado ya sin protección estatal. Entonces, parte del problema es cómo se defiende y cómo se amplía, si es posible, ese mundo, por limitado que sea, según lo que hemos dicho. En esta coyuntura hay muchas cosas que hacer. Por supuesto, hay que seguir luchando por los recursos, por el conocimiento, hay que defender los salarios. Los salarios es una variable fundamental para la economía popular. Si la sociedad permite que los salarios sean más grandes y que la proporción del ingreso esté en manos de los salarios, es más solidaria esa sociedad. Entonces, pero hay que defender no solo a los trabajadores asalariados, hay que defender la propiedad pública que va a tender a ser privatizada, hay que defender los comunes, hay que desarrollar las capacidades de acción autónoma, no solo del capital, sino también ahora del Estado. Tenemos que aumentar la apuesta, tenemos que buscar alternativas más complejas de economía solidaria, creadoras de lazos sociales más allá de la unidad de organización económica, la cooperativa, la asociación, la red. Tenemos que buscar sinergias, tenemos que hacer propuestas complejas que sean responsables y factibles y no hacerlas nosotros como intelectuales o como activistas, tenemos que hacerlas con los actores partiendo de las limitaciones que todos tenemos. Ahora, esas propuestas no solo tienen que contradecir al programa neoliberal, sino que tienen que apuntar a superar las experiencias de estos gobiernos progresistas que mencioné antes. La otra cosa es que seguramente muchos de nosotros lo hacemos, pero no como movimiento, no como movimiento que se expresa en la sociedad políticamente. Tenemos que contribuir a la constitución política de un sujeto social y político de esa otra economía. Y eso implica defender la democracia. Hay una cosa que es extraordinariamente importante, y es que el neoliberalismo viene no solo con los recursos, no solo para desarmar el Estado, no solo para darle libertad al mercado y al capital, viene por nuestra subjetividad, viene por penetrar en nuestra subjetividad, en nuestros valores, manejando y manipulando nuestros miedos, manipulando nuestras concepciones del mundo, nuestras visiones de lo que es posible. Una prueba de esto es la afirmación del emprendedorismo, justamente la idea de que cada uno es empresario de sí mismo, la multiplicación de los libros de autoayuda, que esto ya comenzó hace bastante tiempo,
esta idea de que cada cual no es el sistema, sino que cada cual es el responsable de cómo le va en el mundo. Esto penetra en la subjetividad y hace, por ejemplo, digo el caso de Argentina, que sectores medios bajos, sectores que están integrados al mercado de alguna manera, aunque sea con un salario precario, ven con desdén, estigmatizan a los sectores pobres asistidos con programas como el Bolsa Familia o como la Asignación Universal por Hijo en el caso de la Argentina. Y se da una división dentro del campo popular que está fomentada por este ataque a la subjetividad. Hay, por lo tanto, un riesgo de que nuestra propuesta de emprendimiento, de emprendedurismo, sea subsumida por el proyecto neoliberal. Obviamente hay también déficit, a mi juicio, en las políticas anteriores. La idea, incluso cómo ese concepto operativo que hubo en Ecuador, por ejemplo, en la Ley de Economía Popular Solidaria, o que hubo aquí con la economía solidaria, o que hubo en Argentina con la llamada economía social. La solidaridad se mide en la relación entre los trabajadores de una organización. Por ejemplo, la cooperativa es parte de la economía solidaria. Sin embargo, no se tiene en cuenta la solidaridad hacia afuera, hacia el resto de las cooperativas. Las cooperativas pueden ser muy competitivas entre ellos y nada solidarias. Sobre todo no se mide la solidaridad con la comunidad y de la comunidad con la cooperativa. No quiere decir que no haya experiencias en ese sentido, pero no ha sido un trabajo fundamental el de incrementar una economía solidaria, sino crear unidades particulares que solidariamente luchan por conseguir un ingreso, por integrarse en el mercado. Y esta idea del emprendedurismo, de que cada uno tiene que hacerse cargo de sí mismo, en el caso de los sectores medios con capacidades desarrolladas, sin embargo, están con un riesgo, el riesgo de fracasar en el mercado, de tener que volver a empezar. Pero en el caso de los sectores populares, de los sectores focalizados, los sectores más pobres, el riesgo no es un riesgo de perder plata en el mercado, es un riesgo de vida, de poner en el emprendedurismo la posibilidad de sobrevivir de los hijos o no. Entonces el emprendedurismo tiene un sesgo social que tenemos que tener en cuenta. Y hay, para penetrar en la subjetividad, una estrategia clarísima, por lo menos en mi país, de insuflar miedo, temor en la población. Miedo a la represión, miedo al desempleo, miedo al desarme del aparato del Estado. Y esto pone en condiciones subjetivas muy negativas a la mayoría de la sociedad. El neoliberalismo hoy distrae a la población poniendo el deseo de consumo sin límite. Obviamente a los sectores populares estamos hablando de un consumo muy limitado, pero incluso nuestros gobiernos anteriores integraron más por el consumo que por el trabajo. Se enfatizó más el acceso al consumo a través de la distribución del ingreso. Y eso es funcional a la subjetividad que nos propone el neoliberalismo y el capitalismo. Mientras nos distrae, abiertamente transforma macroestructuras y nos va atando ese sistema global, y por eso tenemos que tenerlo en cuenta. Recordemos que el Foro Social Mundial planteó que había que construir otra economía, no un sectorcito de economía solidaria, otro sistema económico. Esa era la tarea que nos dieron los movimientos sociales. Para referirme un poco a experiencias latinoamericanas, que era una de las cuestiones que me habían planteado, en el caso, primero tenemos que tener en cuenta que somos parte de la periferia y que hay una característica fundamental, que en el diálogo con los compañeros europeos salta como algo que los sorprende. Y es que nuestra economía es una economía mixta entre un sector empresarial de capital, un sector público de economía y un sector de economía popular enorme, un sector de economía popular que ocupa una parte fundamental de la población, pero que además tiene una característica muy importante, y es que hay el principio de autarquía juega un papel muy importante. La producción para el autoconsumo, la producción en el trabajo doméstico, la producción comunitaria, los servicios comunitarios,
Si en el caso de Ecuador logramos que el Banco Central estimara el valor equivalente en el PIB de la economía del cuidado y dio un 15%, hay una parte de la actividad económica que es para el propio consumo, sin la cual la sociedad no funciona y que es parte de la economía popular. Una economía popular que también tiene la estrategia de vender la fuerza de trabajo a cambio de un salario, precario, formal o lo que fuera. Tiene la estrategia de producir para vender en el mercado, que es lo que parece que nos ocupa más que todo. Tiene la estrategia de participar en el trabajo comunitario. Tiene la estrategia de producir para el autoconsumo. Entonces, la economía popular es muy compleja. No es solamente individuos desocupados que podemos ver si se asocian para producir, vender y sostenerse en el mercado. Creo que uno de los desafíos que tenemos es cambiar la visión global de la economía popular. Otro problema que tenemos heredado es que estos gobiernos no han dejado de ser neodesarrollistas. O sea, realmente han introducido cambios importantes. Volvió el Estado con estos gobiernos. Pero el Estado, como dije antes, no fue transformado. Por eso es que puede ser tomado y redirigido tan fácilmente. Y el objetivo era el neodesarrollismo y lo que se llamaba el crecimiento con inclusión. Esto fue posible aplicando el principio de redistribución, pero no a partir de una lucha para tomar el excedente apropiado por los grandes grupos económicos, financieros, etcétera, sino usando la renta internacional, que los precios de las commodities hicieron que fuera muy importante. Entonces, claro que el neoliberalismo gobernante hubiera usado esa renta incluso para endeudarnos más. Acá hubo un uso progresista de la renta. Pero si se acaba la fuente, si caen los precios de las commodities, si la legitimidad de estos gobiernos estaba basada en el acceso al consumo de los sectores excluidos, la base de legitimidad está debilitada. Si esos sectores no asumieron un proyecto propio de país, de nación, soberana y con orientación popular, al bajar el acceso al ingreso, al consumo, la base de legitimidad, pueden hacer, como pasó en la Argentina, que votaron a un gobierno que está en contra de lo que nosotros llamaríamos sus intereses objetivos. Porque en el último periodo de la Argentina hubo un debilitamiento de este proceso, hubo inflación negada por el gobierno, hubo deterioro de la vida de los sectores populares y vino una propuesta del cambio, de la alegría, de la felicidad, que atrapó a muchos de los sectores de nuestra sociedad. En el caso de Ecuador, de Argentina, de Brasil, diría yo también, las prácticas predominantes fueron las de los microemprendimientos, digo una vez más, de trabajadores, pero de trabajadores asociados, autogestionados, para generar un ingreso. Y también la inserción, el desarrollo de valores distintos, de valores cooperativos, de valores de solidaridad, de valores que le daban peso a la cooperación. Pero además tuvieron otras características, estuvieron focalizados en los sectores más pobres, los sectores con menos capacidades de inicio para desarrollar estas actividades. Esto me parece que tenemos que tenerlo en cuenta. No se vio a la clase trabajadora como sujeto posible de la economía solidaria, solamente a los sectores populares, los sectores más pobres. A mi juicio se le dio poca atención a nivel socioeconómico, a nivel territorial. Se le prestó más atención a la cosa particular de cada emprendimiento. Aunque se los haya mapeado, aunque se haya logrado una representación territorial, si vamos a ver el trabajo en cada una de las regiones, vamos a ver que había un énfasis en la sostenibilidad de cada emprendimiento. Un problema que tuvimos es el de la escala, que ya lo mencioné antes. Una escala mínima, considerando el tamaño de la economía. Escala que no se podía superar multiplicando más y sumando más emprendimientos, sino que había que meterse con el conjunto de las políticas económicas, meterse en alianzas con el sindicalismo, que normalmente quedó afuera, aunque acá ustedes tuvieron la CUT, que fue una impulsora de la economía social. En el caso de la Argentina eso no se dio, en el caso de Ecuador eso no se dio. La relación con el cooperativismo ha sido muy difícil. Cierto que el cooperativismo tiene sus propios objetivos y su propio paradigma de lo que es
la economía solidaria, muchas veces parecida a la demostración de que los trabajadores pueden ser tan eficientes como una empresa de capital, y no una visión de la economía solidaria en su conjunto, pero es un diálogo necesario de los que hacemos economía solidaria, tal como la llamamos. Ahora, sin duda esas prácticas nuestras han sido muy importantes y significativas, como diría nuestro compañero maestro Paul Singer, que hoy lamentablemente está ausente. Él siempre marcó esto, que estas experiencias permiten que el trabajador pueda aprender, que puede controlar el proceso de producción, y con eso crea condiciones subjetivas favorables para avanzar hacia una economía socialista, como él lo plantea. Pero hay una cosa importante, tanto un utopista como Owen, como el mismo Marx, cuando afirmaron el valor de los trabajadores asociados, organizando la producción, dijeron, pero esto no funciona si no se extiende al contexto de conjunto. Como cosa microeconómica, esto no va a ser una vía para el socialismo en el caso de lo que estaban planteando ellos. En el caso de Bolivia se planteó con mucha fuerza por su misma base social la economía comunitaria. Pero fíjense ustedes, García Linera, el vicepresidente de Bolivia, ha dicho que su proyecto, el proyecto del gobierno, es un capitalismo de base comunitaria. Con lo cual está reconociendo que no puede haber una propuesta socialista, una propuesta anticapitalista, sí no capitalista, o por lo menos con un capitalismo reformado, organizado de otra manera. Me permito decir con toda modestia que me parece que ha habido problemas de concepción y por lo tanto problemas en la práctica, algunos de esos he mencionado, y también problemas en la articulación estratégica con otros movimientos, con los nuevos movimientos sociales y con los movimientos tradicionales, como ya mencioné. Ya para ir terminando, quisiera proponer para la discusión 3 tareas que me parece imprescindible que tenemos que encarar en este momento. En primer lugar, tenemos que asumir una perspectiva intelectual y un horizonte estratégico de confrontación con el neoliberalismo en la dimensión objetiva, luchar por recursos, luchar por la tierra, luchar por defender la educación pública, luchar por defender la salud pública. Todo eso es parte de una economía popular solidaria, pero también en la lucha subjetiva. Tenemos que disputar el liderazgo intelectual y moral que hoy lo tiene el neoliberalismo. Tal vez no el intelectual, pero sí el moral, porque ha penetrado con sus valores en la subjetividad de la mayoría. Tenemos que tener una acción claramente política de contribuir con otras fuerzas sociales a constituir el sujeto político pueblo. No quedarnos con una dimensión corporativa, reivindicativa, queremos más crédito para estos trabajadores, queremos una capacitación, queremos más recursos, sino participar con otras reivindicaciones, las reivindicaciones del movimiento feminista, del movimiento ecologista, del movimiento campesinista, que pueden estar incluso en contradicción en la disputa por recursos, pero que en su agenda no tienen puesta la economía solidaria como un elemento fundamental. Nuestro trabajo es, en buena medida, tomar y dialogar con sus reivindicaciones y plantear las nuestras. Solo sobre esa base se puede construir, sobre esa articulación, un pueblo que sea el sujeto político. Una tercera tarea es construir y defender, y esta me parece muy importante, construir y defender una base material, urbana y rural, que sea soporte de la resistencia a los programas neoliberalistas y al ataque neoliberal. Esto va a ser básicamente de la sociedad, porque el Estado está perdido por ahora, o sea, estoy partiendo de la base de que esto va a ser de larga duración. Tenemos que defender los derechos socioeconómicos, evitar que se desaparezcan estos derechos, que el Estado los siga garantizando, pero tenemos que ensanchar el espacio público no estatal. Tenemos que crear espacios donde haya la posibilidad de un encuentro por objetivo que sea con el Estado de la sociedad organizada.
Me parece que tenemos que reconocer la verdadera complejidad de la economía popular y su potencial organizativo. Una política solo de emprendimiento que no tenga en cuenta a la comunidad, que no tenga en cuenta el territorio, que no tenga en cuenta la producción para el autoconsumo, es una política que pierde integridad y que no reconoce a todos los actores de la economía solidaria. Obviamente tenemos que pelear por que la economía popular, que puede ser salvajemente competitiva, incorpore la dimensión solidaria, incorpore y desarrolle la autarquía. Tiene que haber una desconexión del mercado y del Estado. No total, imposible, pero parcial, no depender tanto de los recursos del Estado y de los recursos del mercado. Tenemos que afirmar la economía del cuidado que nos plantean las compañeras feministas, en el hogar, en la comunidad, en el territorio. Visto políticamente, en lo que estamos es en una guerra de posiciones, como diría Gramsci, y es una guerra de larga duración. Ojalá me equivoque. Acuérdense lo que dije antes, de que el neoliberalismo estuvo presente todo el tiempo como proyecto global y que estos gobiernos que nos dieron tanta esperanza estaban haciendo una lucha contrahegemónica contra algo que ahora viene, no solo con la hegemonía, sino que viene con el dominio. Yo me acuerdo de la experiencia de El Salvador, del FDR, de los movimientos revolucionarios en el Ecuador, cuando tomaban un territorio, no era cavar trincheras para estar armados esperando al enemigo. Era en ese territorio construir escuelas, centros de salud, crear condiciones de diálogo, era construir una sociedad. No estoy diciendo que volvamos a un mundo de revolución como aquel que ya está perimido como propuesta, pero sí que ocupemos territorios y que los desarrollemos plenamente, que desarrollemos formas de autogobierno, no solo dentro de los organismos, de las organizaciones, sino en el conjunto. Esta idea de cavar trincheras, de producir para el autoconsumo, en ese territorio había que producir alimentos, porque no había una logística que iban a tirar los alimentos por avión. Había que ser menos dependientes del exterior. Me parece que lo que viene ahora, que es una guerra, requiere que nos afirmemos territorialmente. El territorio hoy es muy importante. Tenemos que crear certidumbres, por lo menos sentir que tenemos asegurada la supervivencia, que hoy está en peligro para masas importantes de la sociedad. Ese nosotros, cuando digo tenemos, ese nosotros solo puede resultar de la articulación en un proyecto hegemónico o contrahegemónico con todos los sectores sociales que pueden oponerse al neoliberalismo. Y no se limita a impulsar valores de cooperación basados en el utilitarismo. Si cooperamos vamos a tener más ingresos. Eso no va a producir esta otra sociedad, este otro sujeto. Tenemos que trabajar con despejar los miedos al hambre, el miedo a la exclusión, que trabajan sobre la subjetividad. Es importante lograr que las concepciones de naturaleza, de lo que es justo o injusto, el valor de compartir y de complementarse antes que de competir, la ubicación del trabajo y del consumo en la economía solidaria sean desarrollados. Ahí tenemos la posibilidad maravillosa de la educación popular, de su pedagogía, que puede incorporar estas problemáticas, pero hay que incorporarlas en las prácticas mismas de construcción de economía. Entonces, resumo y termino, un proyecto de otra economía social y solidaria es un proyecto político y cultural que necesita, pero no se limita a las prácticas usuales de la economía social. No quiero terminar, compañeros, y discúlpenme, trayendo acá algo que tiene que ver con la Argentina, y es que después de más de 30 años de haber superado el terrorismo de Estado, acaba de haber una desaparición forzada del Estado. Y por eso tengo que preguntarles, como les pregunto a los argentinos, ¿dónde está Santiago Maldonado, que ha desaparecido? Muchas gracias.